El pasaje bíblico de hoy, Juan capítulo 3, versículos 1 al 8. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Amados hermanos en Cristo y miembros de las más de 10.000 iglesias en Corea y alrededor del mundo que están presenciando este servicio a través del satélite, del Internet, de la televisión de señal abierta o de cable, o que lo están escuchando por cintas de audio, por la radio o por cualquier otro medio de comunicación en el mundo entero. Espero que a través de esta serie de prédicas hayan podido entender el significado espiritual de la providencia de Dios encerrada en la cruz que llevó nuestro Señor Jesús, y así puedan compartir este mensaje de salvación a infinidad de almas. También animo a los nuevos creyentes a que escuchen esta serie de prédicas titulada El mensaje de la cruz. Hermano, al comprender estas 24 prédicas, podrá creer y confiar totalmente en el Señor Jesucristo y así vivir una vida cristiana en victoria con la ayuda del Espíritu Santo. Oro en el nombre del Señor para que la palabra de Dios esté viva y activa en su vida diaria y así sean llenos de la gracia del Señor. Estimado público, el pasaje de hoy nos describe la escena donde Nicodemo, un principal de los judíos, vino a ver a Jesús y sostuvo con él una conversación sobre temas espirituales. Nicodemo era miembro del Sanedrín, es decir, del Parlamento judío, y siendo además fariseo, también era maestro que sabía muy bien la ley. Frecuentemente Jesús reprendió duramente a los fariseos. Estos pensaban que servían a Dios, pero de hecho sus corazones no seguían la palabra de Dios. No creían en las enseñanzas del Señor Jesús. Más bien se opusieron a estas y trataron de matarlo. Los líderes judíos, incluyendo los fariseos, se pusieron de acuerdo para expulsar de la sinagoga a los que creían en el Señor. Esto significaba su exclusión de la sociedad. Pero Nicodemo era diferente a los otros fariseos. Él sabía la palabra de Dios y guardaba su ley, pero no estaba satisfecho tan solo pretendiendo ser santo en lo exterior. Tenía sed de la verdad. Cuando escuchó del Señor Jesús, tuvo la esperanza que Él pudiera calmar su sed y vino de noche a verle. Vino de noche porque no tenía la suficiente fe para venir valientemente de día a ver al Señor enfrente del pueblo. Hermano, si lee otros pasajes de la Biblia en los que se menciona a Nicodemo, podrá concluir que finalmente fue salvo. Por ejemplo, en Juan capítulo 7, versículos 50 y 51, vemos que defendió
a Jesús en frente del resto de los encolerizados fariseos. Y cita la Escritura: les dijo Nicodemo, el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos: ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Como lo que había dicho y hecho el Señor Jesús no era algo malo ni deshonesto, Nicodemo trató de persuadir de su error a los fariseos que procuraban condenar al Señor. En esa época esto no era nada fácil de hacer. Es como si en un gobierno musulmán que prohíbe el cristianismo o en un país hindú que censura toda publicidad religiosa, un funcionario del Estado hablara en favor de los cristianos. Nicodemo pudo haber perdido su posición e incluso su vida, pero aún así habló a favor de Jesús. Asimismo, luego que Jesús muriera en la cruz, en Juan capítulo 19, versículo 39, se cita: también Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes, como 100 libras. Hermano, incluso después que Jesús muriera crucificado como un criminal, Nicodemo vino para servirlo. Observando sus obras y acciones, podemos inferir que fue salvo. El pasaje de hoy describe la escena donde Nicodemo se reúne con el Señor Jesús y habla con él por primera vez. Le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Hermanos, aquellos que tienen un buen corazón inmediatamente reconocerán a los siervos de Dios que hacen señales, prodigios y milagros en el nombre del Señor Jesucristo. Como Nicodemo tenía un buen corazón, no dudó ni cuestionó lo que Jesús estaba haciendo. Más bien, primero confesó su fe, declaró que Jesús venía de Dios. El Señor Jesús sabía la sed que Nicodemo tenía en su corazón y le respondió algo que no había preguntado. Le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Hermano, no podrá entrar al reino de los cielos solo por ser inteligente o ser millonario. Tampoco podrá ser salvo sabiendo de memoria la palabra de Dios y asistiendo a una iglesia. Aunque sea líder en la iglesia, eso no le servirá de nada ni podrá entrar al reino de los cielos si no vuelve a nacer. No obstante, Nicodemo no podía entender lo que el Señor Jesús le estaba diciendo y le preguntó al Señor: ¿nacer de nuevo? ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Nicodemo no podía ni siquiera imaginar eso. Hermano, cuando viene a la iglesia por primera vez y escucha que tiene que nacer de nuevo, es muy probable que no entienda el significado de esto. Y eso tal vez lo lleve a pensar que es difícil comprender el significado espiritual de las prédicas o de la palabra de Dios. Pero si constantemente procura aprender y entender la palabra, si ora y le pide entendimiento a Dios, llegará un momento en el que Dios mismo le dé sabiduría y entendimiento espiritual. Podrá comprender las prédicas que antes consideraba difíciles y la misma lectura de la Biblia lo llenará de emoción. Volviendo al mensaje, como se mencionó al principio en el pasaje de hoy, Nicodemo era un principal de los judíos y un maestro de la ley, por lo que sabía y conocía muy bien la palabra de Dios, pero aún así no pudo entender cuando Jesús le habló cosas espirituales. Hermanos, una pregunta: ¿hay alguien aquí que aún no entienda las prédicas? Que sea nuevo creyente o no, en realidad eso no importa. Hay algunos que, a pesar de ser cristianos por años,
Aún así, no pueden entender los mensajes que se predican desde este púlpito. Los que confían y creen en la palabra de Dios y la aceptan con solo un sí y un amén, comprenderán todo lo espiritual. Pero si tratan de entender la palabra de Dios con su razonamiento humano, ni aún en 100 años lo podrán hacer. Sus oídos espirituales estarán cerrados. Sucede lo mismo hoy en día. Algunos de los hermanos que han asistido por muchos años a esta iglesia, que son líderes y ocupan cargos e incluso son ministros, no tienen discernimiento ni entendimiento espiritual, al igual que Nicodemo al principio, y por eso no podrán comprender la palabra. Aun si tiene un doctorado en teología y ministerio y es versado en el conocimiento de la Biblia, no podrá entenderla si no capta el significado espiritual de la palabra. No podrá experimentar tampoco el obrar de Dios en su ministerio ni alimentar espiritualmente al rebaño, y por eso su célula no crecerá. Incluso el apóstol Pablo, quien era un erudito de la ley, dijo en 1 Corintios capítulo 2, versículos 1 y 2. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado. Hermano, si el apóstol Pablo hubiese vivido y ministrado en el mundo de hoy, hubiera dicho y hecho lo mismo. No hubiera confiado en las computadoras, ni en la teología, ni en su propio conocimiento. Solo hubiera orado y predicado la palabra de Dios con el poder del Espíritu Santo, y así hubiera llevado a cabo su ministerio. Como está escrito también en 1 Corintios capítulo 4, versículo 20, que dice: porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Usted podrá entender el mundo espiritual y servir en el reino de Dios solo por medio del Espíritu Santo y del poder del Todopoderoso. Para comprender más claramente la voluntad de Dios, deberá entender el secreto encerrado en la cruz y grabar en su mente y en su corazón el significado espiritual de la palabra de Dios. Volviendo al pasaje de hoy, como Nicodemo no comprendía lo que el Señor Jesús le decía, le preguntó nuevamente: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Hermano, nuestro Señor está hablando en el Espíritu. El hombre natural o carnal no puede entender esto. Solo se limitará a preguntar: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Esa es una pregunta absurda. ¿Y puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Esa es también otra pregunta absurda. Por eso, si no discierne lo espiritual, vivirá una vida cristiana carnal. Jamás deberá malinterpretar ni cuestionar la palabra de Dios. Prosiguiendo con el pasaje de hoy, y respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere, y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Hermano, aquí de lo que Jesús está hablando no es del cuerpo físico o de la carne que perece. Aquí hay una connotación espiritual. El Señor está diciendo que para que alguien entre al reino de los cielos, su espíritu, que es invisible, debe nacer de nuevo. El primer hombre, Adán, fue creado como alma viviente. Sin embargo, su espíritu murió como resultado del pecado. Ya no era más alma viviente, sino hombre carnal. Como está escrito: lo que es nacido de la carne,
carne es. Los descendientes de Adán nacieron también en la carne. Toda la humanidad se convirtió en seres humanos carnales cuyos espíritus estaban muertos. El hombre carnal no puede entrar al reino de los cielos. Su destino final es el infierno. Para que un ser humano entre al reino de Dios, su espíritu muerto debe volver a vivir. Y eso se logra por el agua y el espíritu. Cuando digo esto, los que son nuevos creyentes o los que nos visitan por primera vez probablemente no lo comprendan. Pero la Biblia no es como los libros del colegio, donde se aprende de lo más básico hasta lo relativamente más difícil. En la educación secular, en matemáticas, por ejemplo, uno comienza con la suma y la resta, y luego la multiplicación y la división. No obstante, la Biblia, aunque al principio le parezca difícil de entender, si continúa escuchando la palabra, podrá llegar a comprenderla en su totalidad. Jesús habló en el Espíritu cuando dijo: el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Hermano, usted puede oír el sonido del viento, pero no puede verlo. No puede saber dónde se inicia y dónde se detiene. Al igual que el viento que no se puede ver, no podrá entender las cosas espirituales por su limitado conocimiento humano. Aún con los adelantos de la ciencia, no podrá comprender el mundo espiritual. Hermano, hoy en día, a pesar del adelanto tecnológico, un país tan desarrollado como los Estados Unidos no puede prevenir los desastres causados por los recientes huracanes. Aun cuando saben dónde va a impactar, no pueden impedirlo. De hecho, mientras más se desarrolle la tecnología y la ciencia moderna, más se dará cuenta el ser humano que solo Dios es el creador y es verdaderamente el Todopoderoso, y que el conocimiento y la capacidad del ser humano tiene limitaciones muy definidas. Asimismo, aun cuando se sabe que se va a producir un terremoto, no se puede evitar. Tampoco se puede prevenir la erupción de un volcán. Hermano, hay numerosos incendios forestales alrededor del mundo y la gran mayoría no se pueden prever. Se podrían tomar ciertas medidas de seguridad a fin de prevenir incendios intencionales. Sin embargo, muchos de ellos son por causas naturales y no se podrían impedir. Además, tenemos los huracanes y las fuertes lluvias de la estación del monzón. Le pregunto, ¿por qué la gente culpa a Dios por todo esto? Yo escucho eso a menudo. Se quejan contra Dios a pesar que ni siquiera creen en Dios. No obstante, los verdaderos cristianos jamás se quejarían contra Dios. ¿Saben por qué? Porque saben que siempre hay una razón y una causa para todo. Hay una razón por la que Dios no ha podido protegerlo. Y para averiguarlo, deberá mirar su pasado, analizar sus decisiones y luego de hallar el error cometido, deberá arrepentirse. Pero los incrédulos culpan a Dios cada vez que algo malo les pasa. Por eso, muchos científicos tratan de probar por el método analítico que la palabra de Dios es verdadera. Hermanos, si el hombre no puede ni siquiera entender de dónde sopla el viento, ¿cómo podría entender cosas del reino celestial y del mundo espiritual? Aleluya, Dios Todopoderoso de amor, pon tu mano sobre todos los hermanos y hermanas y sobre todos los miembros de nuestras iglesias en el mundo entero que están recibiendo con fe esta oración que trasciende el tiempo y el espacio a través del satélite, la televisión, el internet o que le están escuchando por radio o por cintas de audio en todo el mundo. Pon fe en sus corazones para que puedan creer en ti y se despojen de todo pensamiento negativo y toda duda. Líbralos de toda prueba y aflicción. Quema con el fuego del Espíritu Santo de la cabeza a los pies
toda parte enferma, incluyendo toda célula, tejido y nervio, todo órgano interno e intestinos. Que la luz de tu Espíritu venga sobre ellos. En el nombre de Jesucristo, ordeno al diablo y a Satanás, a todo tipo de enfermedad, germen y dolencia, fuera. Quema con el fuego del Espíritu Santo toda enfermedad incurable y toda dolencia crónica. Que toda enfermedad contagiosa, resfriado y fiebre desaparezca. Protégelos de cualquier tipo de microbio, virus y bacteria. Sánalos de todo tipo de cáncer, incluyendo cáncer al estómago, al pulmón, al hígado, cáncer de mama, cáncer al útero, al intestino y toda otra enfermedad como el SIDA, leucemia, apoplejía cerebral, presión arterial alta y baja, enfermedades cardiovasculares y pulmonares, diabetes, enfermedades propias de la mujer, enfermedad a la tiroides y toda clase de inflamación. Quema con el fuego del Espíritu Santo toda polio, derrame cerebral, artritis y hernia. Que todo tipo de dolor de espalda, de cabeza y toda clase de neuralgia desaparezca. Líbralos de toda epilepsia, autismo, depresión, neurosis y enfermedades mentales y de toda clase de parálisis. Que los cojos y tullidos se levanten y caminen. Restaura la vista y el oído. Que los ciegos abran sus ojos, los sordos vuelvan a oír y que los mudos empiecen a hablar. Líbralos de todo tipo de accidente. Restaura los huesos rotos. Sana toda quemadura. Líbralos de toda adicción a las drogas. Regenera los nervios, tejidos y células muertas. Revive a los muertos. Bendice a los que no pueden tener hijos. En el nombre del Señor Jesucristo, ordeno al diablo y a Satanás, al príncipe de la potestad del aire y a toda fuerza del mal, fuera. Todo espíritu maligno, inmundo, de engaño, espíritu de mentira, espíritu de división, de tentación y todo otro espíritu de iniquidad, fuera. Ato a toda fuerza de la oscuridad y de maldad, y que la luz de tu espíritu descienda sobre ellos. Padre, fortalécelos para clamar en oración y dales poder para desechar todo pecado y llegar a la santidad. Que tengan salud, que sus almas prosperen y que sus familias sean evangelizadas y vengan al Señor. Protégelos de todo tipo de accidente y bendícelos para que tengan una vida de éxito y prosperen todo. Guarda y protege a todos tus hijos y sus hogares, centros de trabajo y negocios con el muro de fuego del Espíritu Santo, con tus huestes celestiales y tus ángeles y con tus ojos que son como llamas de fuego. Da a los estudiantes sabiduría y perseverancia y pone en sus corazones el anhelo de estudiar y progresar. Guarda sus corazones y pensamientos de todo lo mundano y siembra en ellos un ferviente amor por el Señor. Dios, bendice a tus hijos y que todo lo que hagan sea para gloria tuya. Gracias, Padre, por haber escuchado nuestra oración. Toda la gloria sea para ti. He orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. 아멘.